Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionado de traerles una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y las redes sociales en las últimas horas. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esos romances que nos hacen suspirar y de las personalidades que brillan con luz propia, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar, con todos los detalles que hemos podido recopilar, la impactante noticia que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Prepárense porque esto promete ser un torbellino de emociones y sorpresas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, primicias y análisis sobre el fascinante mundo de las celebridades. Un clic y listo. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. La noticia que ha explotado hoy, 1 de octubre de 2025, y que ha dejado a miles de fans boquiabiertos, tiene que ver con Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén tan familiarizados, ellos son las estrellas que conquistaron corazones a nivel mundial con su química explosiva en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países hispanohablantes. Recuerden a Can Divit y Sanem. Esa pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, con sus idas y venidas, sus miradas que lo decían todo y ese amor que parecía tan real que traspasaba la pantalla. Pues bien, parece que la vida real, como a veces sucede, también tiene sus giros dramáticos, y hoy nos trae algo que pocos se esperaban. Desde hace tiempo se rumoreaba sobre la relación entre Can y Demet. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que alimentaron las esperanzas de sus seguidores de que la ficción pudiera haberse convertido en realidad. Sin embargo, ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, lo que solo aumentaba el misterio y la especulación. Si bien hubo periodos en los que las señales apuntaban a una relación consolidada, también hubo momentos de silencio y distanciamiento que dejaban a todos preguntándose qué estaba pasando realmente entre ellos. Pero hoy, 1 de octubre de 2025, la noticia ha sido mucho más que un simple rumor. Ha sido algo que ha llegado de manera contundente y que ha tomado por sorpresa a la mayoría. Hablamos de un anuncio o más bien, de una revelación que ha impactado no solo a sus seguidores en Turquía, sino a nivel internacional. Y lo más intrigante es la naturaleza de esta noticia. No se trata de una reconciliación, ni de un nuevo romance, ni de un posible regreso de Erkenci Kuş. Se trata de algo mucho más significativo, algo que parece marcar un antes y un después en sus carreras y quizás en sus vidas personales. Los detalles exactos aún están emergiendo, y como saben, en nuestro canal nos gusta ser precisos y cautelosos. Sin embargo, las informaciones que han comenzado a circular apuntan a que Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos nuevamente, pero esta vez, en un proyecto completamente diferente y, según las primeras filtraciones, mucho más ambicioso y arriesgado. No se trataría de una serie romántica tradicional. Los rumores sugieren que podría ser un drama con tintes de acción, o incluso un thriller psicológico, donde ambos interpretarían roles que distan mucho de los personajes que los catapultaron a la fama. Imaginen a Can Yaman en un papel oscuro y complejo, o a Demet Özdemir mostrando una faceta de su actuación completamente desconocida hasta ahora. Eso sí que sería un espectáculo. ¿Y por qué esta noticia es tan impactante? No solo es el hecho de que vuelvan a trabajar juntos, sino la dirección que parece estar tomando este nuevo proyecto. Ambos actores han mostrado un gran deseo de evolucionar en sus carreras, de explorar diferentes géneros y de demostrar su versatilidad. Después del fenómeno mundial de Erkenci Kuş, la presión por seguir cosechando éxitos es enorme. Un proyecto de estas características podría ser la oportunidad perfecta para reinventarse y para consolidar su estatus no solo como ídolos juveniles, sino como artistas de talla internacional con capacidad para abordar historias más maduras y desafiantes. Las fuentes cercanas a la producción, aunque aún no confirmadas oficialmente por los representantes de ambos, mencionan que el guión ya está en desarrollo avanzado y que las negociaciones con Can y Demet han sido intensas pero fructíferas. Parece que la idea principal ha sido crear algo que rompa moldes, algo que sorprenda al público y que les permita explorar nuevas dinámicas entre ellos. Si bien en Erkenci Kuş su química era innegable y la disfrutamos enormemente, ahora se habla de una conexión profesional renovada, de una propuesta artística que los desafía a ambos a ese. Al ir de su zona de confort y a ofrecer interpretaciones que dejen huella.
Otro aspecto intrigante es el posible alcance internacional de este nuevo proyecto. Si bien Erkencicus ya fue un éxito global, se especula que esta nueva producción podría tener un enfoque aún más global desde su concepción, buscando distribuirse en plataformas de streaming internacionales con una estrategia de marketing mucho más potente. Esto significaría que podríamos ver a Can Yaman y The Method de Mir en la mira de Hollywood, o de grandes producciones europeas, consolidando así su presencia en el panorama cinematográfico mundial. La reacción en redes sociales ha sido, como era de esperar, una auténtica locura. Los hashtags relacionados con Can Yaman y The Method de Mir han sido tendencia mundial desde que la noticia comenzó a circular. Los fans están divididos entre la emoción pura de verlos juntos de nuevo, la curiosidad por este nuevo tipo de proyecto y la incertidumbre sobre cómo serán sus nuevos personajes y la historia que contarán. Hay quienes ya están imaginando las escenas, creando teorías y pidiendo detalles específicos. Es la magia de estas dos estrellas, su capacidad para generar tanta expectación y pasión en su público. Pero, ¿qué hay de sus vidas personales en todo esto? Es importante recordar que aunque su química en Erkencicus fue legendaria y alimentó muchos sueños, su relación fuera de cámara siempre fue un tema delicado. Después de la serie, sus caminos personales tomaron rumbos distintos, y ambos han tenido sus respectivas relaciones y vidas privadas. Lo que hace este nuevo proyecto aún más interesante es cómo abordarán esta colaboración profesional después de todo este tiempo. ¿Será un reencuentro puramente profesional, centrado en la ambición artística? ¿O habrá alguna dinámica subyacente que añadiría una capa extra de complejidad a su interacción en pantalla? El tiempo y sobre todo, el resultado del proyecto nos lo dirán. Por ahora, lo que tenemos son pistas, rumores y una expectación que crece día a día. Lo que sí es seguro es que Can Yaman y The Method de Mir son dos talentos indiscutibles que, cuando se unen, tienen la capacidad de crear algo memorable. Este nuevo proyecto, si se confirma en los términos que se están hablando, podría ser un hito en sus carreras, demostrando que son mucho más que las caras bonitas de una telenovela romántica. Son actores con hambre de superación, con ganas de explorar los límites de su arte. Y es que piensen en el riesgo. Hacer algo completamente diferente a lo que los hizo famosos es un paso valiente. Podría ser un éxito rotundo, catapultándolos a nuevas alturas. O podría no conectar tan bien con el público acostumbrado a verlos en roles más ligeros y románticos. Pero precisamente por eso, porque hay un riesgo inherente, es que la noticia es tan emocionante. Nos habla de una evolución, de una madurez artística y de la voluntad de desafiar las expectativas. Las primeras informaciones sugieren que la producción podría comenzar a finales de 2025 o principios de 2026, lo que significa que tendremos que armarnos de paciencia. Sin embargo, con la información que va surgiendo, seguramente habrá más detalles que analizar y compartir aquí en el canal. Estaremos muy atentos a los comunicados oficiales, a las declaraciones de los protagonistas y de los productores para traerles la información más veraz y actualizada. Imaginen la química en un contexto diferente. Si lograron que nos enamoráramos de ellos como Can y Sanem, ¿qué serán capaces de hacer en un drama intenso o un thriller? Podríamos ver un lado de ellos que nunca antes habíamos presenciado, explorando emociones más oscuras, conflictos internos más profundos y relaciones más complejas. La idea de ver a The Method de Mir en un rol de villana, o a Can Yaman interpretando a un personaje moralmente ambiguo, es fascinante. Este 1 de octubre de 2025, sin duda, será recordado como el día en que se reveló la bomba. La noticia de Can Yaman y The Method de Mir trabajando juntos en un proyecto ambicioso y diferente ha encendido la chispa de la especulación y la ilusión. Es la confirmación de que para estos dos artistas, el viaje apenas comienza y que están dispuestos a tomar caminos que sorprendan y deleiten a su audiencia. Para concluir, queridos amigos, lo que hoy hemos desgranado es la impactante noticia que ha surgido el 1 de octubre de 2025, relacionada con el posible nuevo proyecto conjunto de Can Yaman y The Method de Mir. Una noticia que ha desatado una ola de entusiasmo y especulación en redes sociales debido a la naturaleza inesperada y ambiciosa del mismo, que se aleja de sus roles más conocidos. Ha sido un placer compartir esta información intrigante con ustedes. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y The Method juntos de nuevo en un proyecto diferente? ¿Qué tipo de roles les gustaría que interpretaran? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlo. Y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.